Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. En este episodio de Be In nos acompañan dos invitados. Alfonso Parra es un comunicador social y periodista colombiano con más de 20 años de experiencia en el sector editorial. Alfonso fue director editorial de Esquire México en Editorial Televisa y de Travel and Leisure en Expansión. En Condé Nast México y Latinoamérica ocupó roles clave en GQ, incluyendo subdirector y editor de moda. Además, fue productor de Gato Pardo en Grupo de Publicaciones Latinoamericanas. Y también nos acompaña Armando Tovar, que además de ser nuestro editor en jefe en Fast Company México, cuenta con más de 20 años de experiencia en periodismo, creación de contenidos, estrategias editoriales, redes sociales, marketing y comunicación institucional. Armando fue corresponsal en México para la agencia Reuters durante más de una década y en medios se desempeñó como editor senior en la revista Expansión, editor en jefe de MOA, director editorial de Muy Interesante México y editor en jefe de Business Insider México. Alfonso y Armando son nuestros invitados en este episodio de Be In. Bienvenidos a la temporada 8 de Be In. Y estoy muy contenta porque tengo a dos grandes aquí sentados conmigo. Que además ellos fueron vecinos, no los invité porque fueran vecinos, es porque la vida los volvió a juntar. Y son dos grandes editores que han pasado por muchos editoriales, por muchos títulos, que tienen grandes historias que contarnos y por eso están aquí. Bienvenido, Alfonso. Gracias, él no es el Vane. de casa, por el momento. We never know. Uno nunca sabe. Él no es el de casa. Y a mi querido Armando, que sí es el de casa. Hola, gracias por invitarme. Gracias por la invitación. Gracias a los dos. Y usamos este pretexto porque acabamos de lanzar la revista impresa. Sí la vi. Y quiero que me cuenten eso. O sea, yo sé que el impreso ya es un lujo, pero ¿verdad que no ha muerto? ¿Y no va a morir? No, yo soy totalmente optimista y soy de los que creo que hay que darle la vuelta y hay que hacer un gran esfuerzo porque sí es una etapa difícil para el impreso. Pero también cuando a veces vas a, por ejemplo, no sé si pueda mencionar un lugar. Tú puedes mencionar todo. Lo que quieras. Hay un lugar en la Condesa que se llama Lolo, que es un kiosco. O sea, ni siquiera es una tienda muy grande, sino es apenas un kiosco. Y venden puras revistas extranjeras. Okay. Y algunas nacionales, como de nicho, de arquitectura, de gastronomía. Y te da fe otra vez en el impreso llegar y ver la cantidad de revistas que además ni siquiera te imaginabas que existían. Y les ha ido increíble, ya llevan un año y cachito de existencia y es un negociazo, creo que ya van a abrir la segunda sucursal. Cuando estén por ahí por la Condesa, pasen y les va a dar gusto. Que pasen, hay que distribuir la revista ahí también. Sí, es un gran lugar, la verdad. Y es que es un medio que te ofrece otro ritmo y otra forma de contar las cosas. Yo empecé mi carrera periodística en una agencia de noticias que por el mismo formato todo era como muy breve, muy directo. Tenía que ser un lenguaje neutro para que te entendieran en toda la región. Y al contrario, la revista te permite otra extensión, ser mucho más específico, conectar con anécdotas. Y creo que es una riqueza que hacia donde nos hemos ido moviendo, donde todo es más breve, donde todo es más rápido, se perdió esa riqueza de cómo contar las historias. Alfonso ha estado en unos títulos espectaculares, ¿no? En cuanto a cuestión masculina, y es contar estas historias con otra profundidad y con otro enfoque. ¿Tú empezaste en revistas al 100? Siempre. Así fue una... O sea, la primera fue una suerte del destino que entré a trabajar Yo soy colombiano, vivo hace 18 años y medio en México. Y mi primer trabajo fue en una revista que se llamaba Revista Diners, que era la revista de la tarjeta de crédito Diners en Colombia, que era muy prestigiosa y muy linda y muy bien hecha porque el fundador era un tipo muy culto, cartagenero, le decían el bebé martelo. Y tuve la suerte de entrar a hacer mis prácticas periodísticas de la universidad ahí, y ahí me ofrecieron quedarme cuando acabé las prácticas. Y una cosa fue llevando a otra, y conocí a Rafael Molano, quien fue fundador de Gato Pardo y quien fue mi jefe durante varios años. Y Rafael me llevó a trabajar con él cuando abrieron Gato Pardo y después GQ con él cuando él se vino a México. O sea, ha sido como hasta hace 6 meses más o menos, siempre he estado en revistas todo el tiempo y ha sido una suerte. De lujo y de hombre. Sí, de hombre la gran mayoría, y un año en Travel and Leisure en Grupo Expansión. También lujo. También, sí. Que hay que tener ese arte para contar lujo. Sí. Y creo que justo
ese segmento de lujo es el que ha mantenido a las revistas a flote hasta este momento, porque hay muchas marcas que les tocaba que quieren tener esa presencia en ese tipo de medio hasta la fecha. Siguen habiendo anunciantes que quieren tener Sí, impreso. afortunadamente sí, y siento que una cosa que ustedes que trabajan en esto también creo que entienden que es cómo trabajar. O sea, hoy en día hay dinero, o sea, hay anuncios tradicionales, pero también hay formatos distintos donde los clientes quieren estar en las revistas de una manera diferente y a lo mejor más orgánica. Y creo que el reto de los que estamos del lado del editor es como hacer que esos contenidos se vean bien, se luzcan, que no se vean pagados, sino que todo lo contrario, se vea como algo... Se vean orgánicos. Se vean orgánicos, como dicen hoy en día. Y creo que hay mucha gente que está logrando hacer eso y es bien interesante como o sea, ahorita que estoy fuera de como un grupo grande, veo grupos, o sea, intentos de revistas más pequeñas súper interesantes, algunas que no. Esta semana, por ejemplo, una amiga fotógrafa me recomendó una revista que se llama Suave, que no tenía ni idea que existía, y está súper interesante, súper bien bonita, la parte visual y todo está súper bien hecha y bien lograda. Y muchos otros como esfuerzos pequeños de gente que en algún punto estuvo en editoriales grandes y que después tuvo como su emprendimiento y están haciendo cosas, la verdad, bastante interesantes. Y creo que hoy en día ser editor es no solo editar bien tu revista, sino también hay que hacer como un esfuerzo por trabajar con los equipos comerciales muy de la mano y lograr todas estas... Justo iba hacia ahí, que antes era... Iglesia y Estado. Sí, totalmente. Y nadie se meta. Y muchos saben que yo inicié mi carrera en expansión. Entonces, cruzar de la parte comercial al edificio de los editores era como de... Es que eran mundos aparte. ¿Con qué cara les voy a decir mundos esto? aparte, y aparte ya ibas con armas de esta lucha, ¿cuánto me va a costar? Pero todo el mundo de comunicación ha cambiado. Sí. Entonces, esa relación también cambió. Cambió en el sentido... que en su momento donde los presupuestos fluían de manera muy grande, no había necesidad de que nos platicáramos y de que la parte editorial entendiera la parte comercial y viceversa, porque funcionaba. Pero en cuanto porque empezó a cambiar y se pasó a ser chico. Sí, claro, y entonces pues cada quien estaba en su carril y nosotros desde el lado editorial era de no nos interesa de dónde llega el dinero que hace posible que tengamos este espacio. Es que en realidad no lo pensabas. Tú te clavabas en contar tus historias y en tus principios periodísticos y demás, y no te ponías a pensar que ese salario o el presupuesto que hacía para tomar las fotos, para mandar a hacer una ilustración, para un set muy lindo, salía de la parte comercial. Simplemente no lo registrabas. Simplemente está ahí y no sabías de dónde salía. La misma necesidad nos ha hecho entender lo que pasa del otro lado y también a la parte comercial ver el valor que tienen los equipos editoriales a la hora que puedes ubicar una buena historia para contarla. Sobre todo ahora que las marcas quieren tener como esta presencia mucho más orgánica y discreta, ese olfato periodístico de dónde está la nota y dónde está el valor, es donde tenemos que trabajar de manera conjunta para hacerlo viable y es lo que muchos medios estamos y están haciendo allá afuera. La verdad es que yo todos los acercamientos que tengo con marcas y con agencias es por promover el valor que aportan los medios de comunicación y hacemos cosas valiosas en casa, pero también hay otros medios que están haciendo cosas padrísimas y nuevos medios que tienen solo presencia digital, pero que tienen este esfuerzo y que tienen su huella al final, es crear una voz para los distintos medios y que se reconozca el valor que aportamos a la comunicación allá afuera. Es que a fin de cuentas son historias que se deben de decir, ¿no? Ajá, y creo que una parte interesante de hacer esa tarea bien hecha es que las marcas de lujo entienden con quién se pueden casar para hacer un buen proyecto porque saben que ese editor lo va a hacer bien y lo cuida y ellos ya entienden que a lo mejor si es un reloj, por decirte algo, no va a estar el personaje con su reloj 20 veces, sino como que es una cosa que vas a hacer de una manera bonita, bien cuidada, bien hecha y sí, ha sido un trabajo interesante creo que estos últimos años en que se ha dado como esa buena mancuerna comercial y editorial. Hay de todos los casos, creo, pero cuando uno logra con su equipo comercial hacer justo esa buena mancuerna, estás un poco del otro lado, ¿no? Es que creo que ambos equipos se complementan, porque el comercial pues sabe muy bien olfatear qué historias pueden ser relevantes y cómo contarlas de manera relevante, pero sin ustedes es un anuncio, no se cuenta esa historia y díganme un poquito
de ese ojo que se habla, del ojo del editor? Ese ojo del editor lo vas desarrollando, obviamente tienes aptitudes, por eso se dedicaron a eso, pero ¿cómo fue o sea, cómo sigues desarrollando ese ojo del editor? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Cómo sí logran identificar historias? Que a mí me ha pasado con Armando, que a mí se me puede pasar, y él llega y me dijo, no, es que te voy a contar. ¿Por qué necesitamos Bueno, acá tienes un experto ¿Por en qué tenemos cazar historias. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese ojo de editor? Yo creo que sí lo vas desarrollando y tienes que estar muy, muy pendiente de todo, ¿no? Del día a día de las noticias, pero más allá del día a día de las noticias, o sea, yo por ejemplo, uno de mis, como no ritos, pero una de mis cosas que hago todos los días es leer El País, y leer El País no solo la actualidad que obviamente te da esa necesidad de estar bien informado, sino meterte por allá abajo donde nadie se mete a leer esas historias que a lo mejor... ¿Investigar más? Sí, o sea, a oír Sí, podcasts que son una fuente a lo mejor de personajes que no conocías o de hechos que no tenías en mente, de estar... O sea, hay creo que hoy en día miles de fuentes para poder... los mismos amigos, los mismos... O sea, pero siempre tratar de no quedarte con esa primera mirada, porque creo que si te quedas con la primera mirada, pues... Claro, es algo un poco básico. Tienes que como que darle la vuelta siempre y de tratar de, por muchas vías, estar informado, ¿no? Y ahí vas encontrando temas y cosas que puedan ser una historia interesante para tu revista. Okay. Sobre todo en las revistas tienes que desarrollar este olfato de buscar historias atemporales. Cuando estás compitiendo con cosas que son muy inmediatas, no puedes irte con la historia, quedan muy viejas. Entonces tienes que buscar esta conexión de qué lo va a seguir haciendo relevante, o esta segunda o tercera lectura sobre las cosas. Y sí tiene que haber una gran curiosidad, y se lo digo a los chicos de mi equipo. Al final, si te gusta contar historias, tienes que ser un consumidor de historias en el formato que quieras, y pueden ser documentales, películas, estar leyendo mucho. Al final, si quieres escribir bien, estoy convencido que tienes que leer mucho para tener como eso. Si no, es de quiero escribir maravilloso, pero no leo nada, ese amigo probablemente no te va a salir. No, pero desde la redacción, ¿no? Cositas, o sea, ortografía, cosas de básicas. Hay muchas ideas que salen en conversación, en comidas y tal, y que salen temas padrísimos, y si lo dejas que se te vaya, pues ahí quedó. Entonces tienes tu notita, puede ser un voice note o en tu teléfono o a la antigüita lo apuntas, porque muchas ideas salen en esa interacción entre personas, con tus mejores amigas, o la reunión, o con tus hijos. De repente te hacen unas preguntas y dices, claro, ¿por qué no lo había pensado desde esa otra óptica? Tú hay muchas cosas que das por entendidas o que son evidentes para ti, pero no para el resto del mundo. Entonces ahí hay como una riqueza súper grande. Tenemos la inmediatez de los sitios digitales, de nuestras redes sociales, está también el impreso. ¿Cómo le hacen para distribuir ese tipo de noticias? O sea, la atemporalidad es clara que va a revista. Y la inmediatez sí la usan más para digitales, pero también está el brazo de eventos. ¿Cómo se está transformando el mundo editorial ahorita? Sí, por ejemplo, para las revistas masculinas en las que yo estuve un buen tiempo, el tema de los Fashion Weeks masculinos claro, era una herramienta sobre todo para digital, porque hoy en día, o sea, te conectas en vivo al desfile y ya lo viste, o sea, ya en unas horas ya, no es que sea viejo, pero ya de alguna manera es un contenido que ya estuvo y que si lo publicas en 3 días, pues ya van a decir, bueno, pero a estos ¿qué les pasó que lo están publicando apenas, ¿no? Entonces siento que sí, nos hemos ido adaptando mucho porque las redes sociales hacen que todo sea muy inmediato, ¿no? Y todo el mundo... Y que sientas esa cercanía. Del perfil que sea, tiene un celular, y con ese celular puedes hacer un video que en 2 minutos está arriba y que se vuelve viral en nada. Y, o sea, ese mundo es como una cosa desconocida, pero que ahí está, ¿no? Y que hace que todo sea mucho más rápido. En los medios que estuviste te tocó trabajar con un montón de personalidades internacionales. A mí no me ha tocado esa circunstancia. ¿Cómo fue trabajar con ellos? Y también ahorita eso que decías, esta transformación, muchos de ellos tienen ahora su presencia directa en redes sociales, pero aún así no tiene el misticismo de la portada que hiciste con Travolta, que se ve en el marco del avión. Sí. O sea, como con ese Travolta. Ojo editorial, o sea, a ese tipo de personas. Cuéntanos de esos personajes. Pues mira, uno va creando, yo creo que aliados. O sea, hoy en día creo que mucho de lo que uno puede llegar a hacer en una revista y en general en cualquier trabajo
es hacer buenos equipos, ¿no? Porque si tú eres egocéntrico y trabajas para ti mismo, creo que no te va a ir bien porque algo estás haciendo mal. Y mucho de lo que nosotros logramos hacer fue conectar, por ejemplo, con buenos fotógrafos, como fue el caso de la portada de Travolta, que fue gracias a un fotógrafo colombiano que vivía en Nueva York. Y él tenía, además son cosas de esas que vas buscando y buscando con el tiempo y que muchas veces te dicen que no, pero que un buen día él me llama y me escribe y me dice: Parra, tenemos la opción de hacer a Travolta en Miami tal día, tal hora, y nos dan tantas horas. Y le dije, listo. Agarra la vida, Vámonos. no voy a preguntar ni Sí. siquiera si se puede Exacto, o no. sí. No, Hagámoslo. si preguntas seguramente te van a decir que no. bye. Entonces, sí, son oportunidades increíbles. Esa, la de Daniel Radcliffe, que fue la primera portada cuando yo llegué a esa etapa en Esquire. ¿Cuál es la más memorable para ti? Yo creo que la de Travolta es de las más... Adrian Brody también lo tuviste. Adrian Brody lo tuvimos hace como 3 años, tal vez. Sí, pero es crear una red de fotógrafos y de periodistas que era difícil porque era post pandemia y no era fácil, pero finalmente los publicistas de los artistas, que es todo artista tiene un buen publicista atrás, y más pues ese tipo de personajes, les interesa que sus personajes aparezcan y colaboran, y hay fotógrafos que son grandes aliados, y para mí lo fueron en esa etapa en Esquire, y se los agradeceré toda la vida porque solito desde tu escritorio en la Ciudad de México no... Claro, puedes buscar cosas, pero necesitas como esos buenos aliados que con el tiempo vas encontrando y que se van volviendo indispensables. Y que te hacen crear. Y a ti no te ha tocado, según todo eso, famosa, pero hablas mucho de tu historia en el jacuzzi de Marta de Baile. Eso no lo sabemos Son todo. distintos, y también la etapa que me tocó estar en Muy Interesante, pues es otra la audiencia, pero también tenía su alcance en cuanto a conexión con la gente y se vendía muy bien en calle, y trabajas con ilustradores. Al final estás buscando talento en otro lado. Y lo que decíamos, cómo se transformaron los medios y esta importancia de crear alianzas, es que en realidad pues sí cambiamos, y las redacciones ya no tienen el tamaño que tienen, y los equipos pues ya no son tan grandes como en su momento, y es a través de estas alianzas que vas haciéndote de qué está pasando por fuera y de los contenidos que están ahí que pueden hacer relevante tu título. Y, por ejemplo, eso que dices, el interés de la gente de todavía aparecer en una portada. Te pueden hacer una entrevista para el canal más grande de YouTube que quieras y no representa lo mismo que tener de mira mamá, aparezco en la portada, literalmente el chistorete que hice de Mike Wazowski de aparezco en la portada. Hay una sensación muy potente en eso, y lo quieres presumir, y es una charla ¿Por qué distinta, será? Porque es más tangible, ¿eh? Pues creo que es parte de eso, lo puedes tener ahí está. Le puedes mandar copias a todos tus amigos. O sea, igual si te tuitea no sé quién, no lo vas a enmarcar, lo vas a estar presumiendo ahí, no sé. No lo tienes en tu oficina. Sí, yo creo que hay como un cariño especial por aparecer en una portada, ¿no? O sea, como que seguramente ustedes ya lo han vivido, pero ahorita con esta nueva revista lo van a empezar a tener más cercano todavía. Y la gente agradece, y un poco lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Como que ya, claro, siguen los títulos muy grandes de casas editoriales grandes, siguen siendo muy deseados, pero también hay otros títulos más de nicho en donde se vuelve importante aparecer, y hay gente que hace unas producciones súper lindas, y eres un medio chiquito, pero pero el contenido es muy a tu manera creaste bueno. un buen equipo de fotógrafo, de estilista, de personaje. O sea, siempre habrá personajes interesantes lanzando una película, lanzando un buen chef que abre un restaurante. En fin, opciones, creo que depende del rubro en el que uno trabaje, pues puede haber. Y hablando de restaurantes, pues creo que si algo hay nuevo en la Ciudad de México todos los días son restaurantes, entonces... Qué bueno, así nunca nos aburrimos del gran gusto culinario que hay por aquí. Y, por ejemplo, o sea, hablamos ya de ese olfato editorial, pero de pronto, no sé si a ustedes les pasa, que se empiezan a hablar como de los mismos personajes, ¿no? Como editor, ¿creen que también tienen esa, que no es obligación, no sé si llamarlo obligación, sino el empuje de reconocer a lo mejor talento que tal vez no tiene el mejor publicista del mundo, pero que sí es una historia que vale la pena? Han tenido que luchar por una portada que a lo mejor sea alguien desconocido, o que a lo mejor un underdog, y que digan, es que, ¿por qué vamos a hablar de tal?
Y es de, sí, tenemos que hablar cómo lo defienden o cómo buscan ese... Porque luego no queremos ver a las mismas mujeres, no queremos ver al mismo dude y pasa. Sí. ¿Cómo haces para traer a nuevos jugadores? Sí, nosotros tratamos sin querer sonar a que apoyábamos mucho personajes extranjeros, pero sí era una manera de no, o sea, como de no decir, ay, a lo mejor yo no consigo a John Travolta nunca, sino decir, bueno, vamos a picar y picar y picar y a lo mejor después de un año nos van a decir que sí. Entonces, teníamos como una combinación, pero sí tratamos mucho como de soñar, ¿no? Y de decir, vamos a buscar este personaje y pasaron varias cosas muy interesantes. Claro, había momentos en que buscabas pues siempre un muy buen talento mexicano que en ese momento estaba en una serie o en una película. Pero sí, yo creo que es tratar como de no conformarte con la primera opción que tienes delante. Ok. En las portadas es difícil porque a veces sí como que Pues es que tus es la que jefes te va a dicen, jalar oye, pues también. tienes que si pones a alguien muy desconocido, pues ojo, vas contra los números de venta. Entonces, pero sí, es un esfuerzo interesante. Sí, al final es una historia que contar y también pues te cuelgas de cierto modo de la fama de la persona que estás poniendo en la portada. Entonces hay que tener como ese fino balance. Es un win-win de ambos. Sí. Pero ese fino balance, ¿cómo llegan los nuevos? Es que, y ese es el problema, porque cada vez también hay menos espacios. Justo. Cada vez tiran menos las revistas. Yo en su momento cuando entré a Expansión en una revista quincenal, ahora ya no tira esas cantidades. Entonces tienes menos portadas, pero también se vuelve un espacio más deseable cuando hay menos. Entonces pues tienes más gente tocando el timbre y tienes más de dónde escoger. Sí, y ahí han aparecido, digamos, las portadas digitales que de alguna manera también a lo mejor te dan esa opción que tú dices de poder impulsar a alguien que a lo mejor está muy joven o muy no tan conocido para una portada física, pero para una portada digital te funciona Y que sabes bien. que es una historia que puede jalar Sí. a lo mejor empezar. O sea, hay opciones, Sí, pues. sí. Hay opciones. Y ustedes han tenido en su carrera, porque no todo es miel sobre hojuelas, aunque parezca que sí, algún error que hayan dicho, casi me cuesta la chamba, o por qué hice eso, o por qué puse a tal. Él luego se martiriza y encuentra typos donde nadie, de verdad, nadie las ve. No, pero alguna vez sí en Muy se nos fue un del en lugar de D en la portada y sí fue de, no, claro, eran tiempos pandémicos y todo el mundo se dio cuenta y pasan. También tuvimos un libro que se fue sin Pero ese fue garrafal, nah. No garrafal, pero O sea, que te queda haya mal. Y dejado un aparte, aprendizaje. sí, no, claro, es que hay que revisar. Y es esta ceguera de que piensas que está bien, pero ya lo revisaste Sí, ya tantas lo ves veces tantas lo dejas veces de que ver. que ya no lo notas. Pero Sí, entonces sí. tienes que meter un proceso más donde un ojo fresco llegue a revisar eso y entonces te Y pone ahí en tu es lugar. donde entran Porque los tú, correctores de estilo. claro, de Yo repente te- dices, yo te a mí iba- ya no me pasa nada y soy un crack en la ortografía y lo que quieras y a todo mundo se le va. Cuando traes el ojo cansado, tú solito te metes el autogol. El gol, sí. Sí, yo justo te iba a decir porque me pasó, es una historia verídica. Un día me dijeron, oye, en tu presupuesto ya no está el corrector de estilo. Y yo, ¿cómo que no está el corrector de estilo? O sea, para mí el corrector Sí. de estilo en una Es revista esencial. como la que estaba, que trae historias largas y bueno, y así no fueran largas, pero es básico y es indispensable. Entonces yo fui, busqué a mi jefe y le dije, oye, perdóname, pero quitemos lo que Sí, quieras sí, que sí, sea, sí. pero el corrector de estilo tiene que estar porque es una herramienta. Quítame un reportero. Sí. No es cierto, señores reporteros, no, No. es cierto. Pero sí es un paso súper Pero importante que ese no es súper puedes. importante porque, como dice Armando, por un lado es un ojo extra al tuyo y al de alguien de tu equipo que le da una segunda leída. Y ese, o sea, para todo, ¿no? O sea, a ti se te puede ir una fecha inexacta, un nombre mal escrito, lo que sea. O sea, entonces sí, el corrector de estilo, yo creo que hay que hacer team para que el corrector de estilo siga teniendo su importancia y siga siendo vigente y estén como una persona más indispensable dentro de un equipo editorial, ¿no? Y que no está todo el tiempo, ¿no? O sea, Sí, porque además justo es llega algo- con esa frescura, ese... A ver, ya denme todo lo que ya hicieron, muchachos. Sí. No, pero pasa. También en Muy se nos fue un libro sobre Van Gogh que se fue con 2 hojas menos. Como que uno de los episodios, uno de los capítulos, ¿Se lo pegó? paginamos mal y entonces tenía 2 páginas extra que a la hora de armar el libro esas 2 páginas quedaron en el limbo.
Y claro, no te das cuenta hasta que te empiezan a llegar los correos de, oye, no termina esto, y tuvimos que Sí. generar un PDF. No entendí la de, oye, historia. descárgalo. Ajá, claro, No. de repente empezaba el otro y es de, oye, como que aquí falta. Se dieron cuenta los lectores, acá nadie se había dado cuenta hasta que se empezaron a quejar y se te cae la cara de vergüenza y Claro. vas y pones tu cara de tonto con tu jefe de, andamos 2 hojas menos, perdón. El otro día fui a una exposición, no voy a decir cuál para no hacerlos caer en evidencia, pero les dije, había una pared donde estaba como una historia del personaje protagonista de la exposición y hay un momento en que no acaba, se queda en una línea corta donde no termina. Y yo decía, a quien hizo, o sea, quien lo puso, Qué quiso que quedara muy centrado, pero no terminó nunca. Las 2 últimas líneas no existían. Quedó cuadradito, pero estas sobran. Porque estaba la versión en inglés y a la izquierda la versión en español. La versión en inglés sí terminaba, pero la versión en español no terminaba. Entonces le dije a la persona que me había invitado, le dije, oye, solo para que le hagas caer en cuenta, porque era la apertura de la exposición. Todavía tenían tiempo de Le dije, cambiarla. sí, todavía Sí. algo pueden hacer, seguramente ya está corregido. Ya, pero es ese pleito de que a la hora que traduces el español siempre queda mucho más largo que en inglés. Dijeron, mira aquí. Somos muy parejito. ricos en palabras. Somos muy ricos en palabras que el inglés. Sí. Es parco y ya, no es cierto. También amamos el inglés. ¿Y qué más me van a contar? Cuéntenme, pero díganme secretos, por eso los traje Sus para que chismes, me Pada, hagan cuéntanos bola a tus mí. chismes, ¿quién te ha hecho drama? Cuéntanos O sea, el esas chisme del cosas jacuzzi. editorial que no me lo atrás, sabía. que luego vemos en películas cuando Luego les están paso ese hablando y video. te hablan, no puedes sacar esa nota o te voy a demandar. Ese tipo de cosas quiero oírlas. A mí no me tocó ese tipo ¿Nunca de nadie te ha dramas, la verdad es que amenazado? no. No, bueno, porque no hablamos de política ni de Sí, economía creo ni que es cosas eso. así. Ajá, Somos tengo que platicar con- dentro de negocios, dentro de vida y estilo, tenemos, ¿no? No, yo no creo tener un caso así Y como Alfonso, tan... no, a mí sí. Pero hubo una ocasión en la que sí alguien del equipo comercial me dijo, oye, y esta es la portada que el personaje quiere. Y habíamos hecho, era en España y se fueron a un desierto, se rentó un coche, o sea, era una producción muy bonita y la portada que el personaje quería era una portada hecha dentro de un estudio como si O sea, hubiera la sido más fea. la más X, como decimos, de todas. Ujú. Entonces yo le dije, no, perdóname, pero no hicimos todo ese show para ir a poner esa foto. Claro. Entonces le dije, perdóname, pero la foto es esta. Pero que es que el personaje se va a enojar. No, perdóname que se enoje, pero salvo que yo reciba una orden de arriba donde me digan, Alfonso, esta es la portada que tú tienes que poner, yo sigo firme en que... Y creo que se va uno ganando un respeto y Claro. Sí, un respeto editorial que tienes que tener porque no, el personaje fotografiado no puede dictar quién... Claro, hoy en día se dan muchos casos en los que tú de alguna manera pactas con el personaje qué fotos sí, qué fotos no, en la sesión las Pero ves. para cuidarlo, es distinto Sí, para sí, sí, cuidarlo sí. al... Además, yo creo que es muy... seguramente a ustedes les pasa, pero uno mismo a veces se ve mejor en una foto que en otra, entonces uno siempre quiere como sí, dar sí, su sí. voto y su versión. Aquí sufren de eso también. Entonces, sí, pero creo que llevándolo un poco a ese tema, el respeto editorial te lo vas ganando con el tiempo y yo creo que una de las cosas de las que orgullosamente puedo decir que logré en todos estos años es irte ganando ese respeto a pulso con tus pares comerciales porque a veces hay quien sí quiere como que esto se hace así y así, entonces Sí, los de comercial tienen que ser mandones, pero Sí. también pero están negociando todo el tiempo. Entonces Sí. deben de tener esa herramienta sí, y también. tú también te vuelves un poco Y tú negociador también. en eso, ¿no? Pero vas Claro. construyendo ese prestigio Sí, justo sí, con sí, tu sí. trabajo y que es lo que habla un poco por ti. Y te tocaba lidiar con los egos de las celebridades. A ver, a mí como que nunca me tocó lidiar con eso, pero qué complicado y qué características tienes que tener como editor para poder manejar eso. Sí, ahorita que mencionaste eso me estaba acordando que cómo en las revistas masculinas fue cambiando un poco el tema de, o sea, cuando yo empecé, muchas veces las portadas de las revistas masculinas eran mujeres y entre Ujú. más sexys fueran, mejor. ¡Claro! O sea, yo me acuerdo ir con los publicistas, o sea, que son los aliados de uno para hacer este tipo de proyectos, pero que también ellos son el aliado de su artista, ¿no? O sea, ellos defienden a su artista. Y entonces uno era ver cómo hacía que esa niña se viera más sexy en las fotos y ellos a que se tapara un poquito más. Y entonces era como un tira y afloje. Hoy en día ya las revistas masculinas, en términos generales, no te voy a decir que no salen mujeres y que no salen mujeres sexys, pero sí
muchas de las portadas son Cambiaron. hombres, Tienes toda la razón. hombres y hombres guapos, elegantes, exitosos. Pero sí, ha habido una gran transformación con los años en cuanto al tipo de personajes que aparecían en la portada de una revista masculina, ¿no? Y ahorita que estamos en la época de el engagement, de creadores de contenido y demás, ¿cómo siguen ustedes defendiendo la labor periodística? Que no quiere decir que esté en contra de la inmediatez que lo hemos mencionado aquí, pero ¿cómo le hacen para que esas historias relevantes, que a lo mejor no son historias que se van a llevar tantos likes, puedan seguir contándose? Yo la conversación que tengo con el equipo y con gente que está allá afuera, las marcas, sus agencias, es que todos jugamos un rol distinto y depende qué es lo que quieras tú como empresa publicitaria. Quizás la vía más impactante para lo que quieres decir sea a través de influencers, y hay muchísimos que lo hacen muy bien y tienen su estilo, y hay otro tipo de conversaciones que solo lo puedes tener con algún medio especializado, y es nosotros o el título que quieras. A lo que voy de repente ahora que nos dicen, oye, ¿cuál es tu competencia? En realidad estamos compitiendo con cualquier cosa Con todos, que ¿no? le quita la Todos. atención a la gente, porque en realidad en las horas que pasas despierto, pues de repente te distraes viendo cosas que quieres comprar en Amazon, o estás viendo series en tu plataforma favorita. Todo ese tiempo que le dedicas a otras cosas es tiempo que no le estás dedicando a los medios al que quieras. Entonces justo es cómo nosotros empujamos las historias y cómo nos hacemos relevantes. Desde nuestro lado, es de cómo, qué estoy sumándole y qué tendría que... ¿Por qué tendría que leerme una persona? Pues le tengo que contar la historia de manera súper divertida, súper ágil, y es un esfuerzo que hay que estar haciendo constantemente porque la oferta allá afuera está muy potente. De repente hay muchos medios que dicen, oigan, saquemos un paywall y vamos a cobrarle 100 pesos a la gente al mes. O sea, por ese mismo dinero, un poquito más, la gente recibe un servicio de Netflix que tiene un contenido top. ¿Tu contenido va a estar a ese nivel o no? Entonces es justo, tienes que elevar esa vara. Si tú vas a tener la cara dura de decir voy a cobrar 130 pesos, lo que estás generando tiene que estar al nivel de Spotify claro, porque dices, bueno, hay otros medios que cobran tanto y va a salir igual. Es de, amigo, estás compitiendo contra todo lo que está allá afuera y hay muchas cosas que son gratuitas. El contenido que hacen muchos influencers no cuesta nada y muchas veces está mejor producido porque llevan muchas horas de vuelo también. Sí. Esa También gente en esa lo parte. hace diario y tienen esa constancia. La gente que ya es ahorita super top te lleva el camino recorrido porque han estado pique y pique, piedra y repetición. Y tú ves cómo empezaron y eran unas producciones mucho más modestas, y al principio medio te trabas porque se nota medio inexperto, pero en base a repetición hay muchas cosas que podemos aprender de ellos y simplemente entender qué es lo que queremos decir y qué aportamos nosotros como medio. Hay nuevas plataformas publicitarias, los mismos medios que tienen Amazon, Mercado Libre, que tienen estas plataformas de retail media. Hay cosas que son muy transaccionales. Si yo estoy sacando un nuevo limpiador, quizás me conviene anunciarme con ellos porque le va a llegar exactamente a la que toma la decisión de compra y sé cada cuánto gasta y cuánto gana. Si queremos tener una conversación mucho más creativa, mucho más de inspiración, pues los medios de comunicación estamos para eso, ¿no? Sí, y yo creo que las marcas, como decíamos hace poco, han ido encontrando ese valor en ese tipo de medios o de personajes o hasta de influencers que crean diferente. Y puede que, como tú dices, en vez de 100 les cobre 130, pero van a valorar que esos 130 los están pagando por algo que de verdad les convence y que de verdad van a quedar contentos con que y que van a llegar a donde tienen que llegar. Y con que su inversión fue bien hecha y sí, quedar contentos. Todo el mundo espera quedar contento con un dinero que invierte en lo que sea que sea. Claro, ver alguna especie de retorno y que sí tenga que ver con tu marca. Y hace rato lo hablábamos, cuando comercial y editorial empiezan a tener esa mayor comunicación, es un gran beneficio para las marcas. Claro, claro. Porque tienes lo mejor de los dos mundos. Tienes quien quiere meterse a tu marca y quiere que luzca lo mejor posible, más el sentido del editor que ve historias y la forma de contarse que a lo mejor no se había visto en comercial. Y sale una ecuación ganadora en ese sentido porque
pasó con las marcas, cuando de repente empezaron a tener sus canales propios en redes sociales, fue de, pues ya no estamos a los medios, cuando yo puedo tener a mi misma comunidad y hablar. Y sí, y construyeron comunidades muy grandes y demás, pero de repente suena a tú hablando bien de ti, ignorando todo lo que pasa alrededor, entonces empieza a sentirse vacío y la misma gente se da cuenta. Es como, sí, como el piropo que te dices, ay, qué bonito me veo yo. Pues, sí, tú diciéndotelo, claro que está bien. Pero sí te puedes ver bonito. No, y se vale echarte porra, pero para que te lo compre alrededor, sí necesitas como esta visión desde fuera. Y muchas veces la labor de un medio o de un influencer es llegar con un ojo fresco. Lo que decíamos nosotros mismos de ese corrector que te llega a decir, oye, la cosa es por acá. Nosotros como editores llegamos y le podemos decir a una empresa, mira, eso que quieres decir está padrísimo, pero esta historia que no estás viendo tú, porque claro, estás metido en eso todo el tiempo, tiene mucho potencial y es como crecer juntos y entender hacia dónde quieres llegar tú, tus objetivos como negocio, como marca, y trabajar al servicio de eso, ¿no? Y que no les estás rompiendo el plan de campaña, simplemente lo estás adaptando a tu audiencia y a lo que es el medio, ¿no? Y fue muy interesante ver cómo fue una cosa muy educativa de ver cómo, porque a mí me pasó varias veces en que el cliente le decía a esa persona de comercial, yo quiero que Alfonso esté en la llamada o en la junta, porque no te involucraban. No, o sea, claro que no, antes no. Entonces como que, oye, no Alfonso, sino el editor que fuera, yo quiero que el editor esté en esa junta, porque el editor es el que le va a dar de alguna manera ese tono, esa voz diferente y va a aportar su manejo y su enfoque a lo que vayamos a hacer y ya al final era como obvio que nosotros teníamos que estar ahí, pero no pasaba al comienzo, ¿no? O sea, sí fue una cosa de educarnos de lado y lado y de hacer equipo. De ambas partes, porque también yo que estuve en comercial, yo que tengo ese lado. El olfato vendedor. El lado vendedor. También de repente era de, ¿por qué diablos no me dijiste que venía tal en portada o que ibas a traer tal artículo? Así, ¿por qué me lo ocultaste? Hubiéramos podido hacer. Sí, y pero justo eso decíamos, juntos. Porque desde el lado comercial ustedes tienen este olfato. Que te iba a corromper. No deja de corromper. Simplemente tienen ese olfato y le ven el potencial de monetizar algo que para nosotros es de, o sea, estamos aquí y esa taza podría tener un logo y podría estar vendido. Oigan, y a nosotros nos pasaba de noche. Ay, ¿por qué te pusiste esos tenis? ¿Por qué traes ese reloj? Y ustedes, oiga, eso se lo pude haber vendido a este. Y esto se lo pude haber vendido a este. Y a nosotros como editores no me importa, ¿no? O esa sala. ¿De qué hablas? Pero tener esta visión mucho más integral nos hace entender que formamos parte de un negocio y si quieres hacerlo sustentable tienes que entender de dónde sale el dinero. Y una vez que comprendes eso, también te ayuda a entender más a las personas que se acercan a ti para contar historias. Porque al final todos estamos tratando de vender algo en este medio. Claro. Todos nos estamos vendiendo todo el tiempo. Totalmente. O sea, desde que te levantas. Sí, como personas o como marcas. O sea, la celebridad que quiere estar ahí en tu portada es porque tus redes sociales son tu manera de venderte de alguna manera, ¿no? O sea, tú las curas como a ti te parece que debe ser y que... O sea, estábamos en modo feliz, nadando por la vida. No, pero incluso eso a mí me ha costado mucho trabajo tontear porque yo vengo de la escuela de, yo soy el editor y yo me peleo con las palabras y a mí déjenme en mi oficina estar tecleando y de repente estar bajo los reflectores como que no era mi naturaleza, sino desde que estudiaba pues quiero salir en tele. En ese entonces estaba como la gente que quería hacer algo en tele y los otros que queríamos hacer cosas en radio o escribir. Pero también son personalidades. También hay editores que pero son ahora muy te obliga a estar como más y... presente. Y claro, una generación previa a la mía, los directores editoriales y los editores en realidad no operaban el medio, sino que se la vivían en relaciones sociales y comidas y cenas y tal. Y de repente, pues, se contrajo el medio y ahora te toca operar. Tienes que hacerlo es lo que todo. A mí se me da. Así es. Porque además es una parte que parecería frívola, pero es muy importante. O sea, tus clientes valoran mucho que tú vayas a esa cena, a ese desayuno, a esa comida que te hace a lo mejor atravesar la ciudad y quitarte... ¿Y cómo le hacen para estar fit cuando los invitan a cenar? No, es lo que le preguntaba. Yo digo muchas cosas que no porque a rock and rollear, ¿por qué no tienen ojeras? ¿Cómo le hacen para esa agenda? Porque claro, tienes que estar socializando. Pero Parra sí se las vive en todos los eventos, el que nos revela sus secretos. Bulimia. ¿Qué son esos no hay muchos secretos, pero
Yo creo que, bueno, en mi caso es un poco de genética y un poco de sí tratar de llevártela en paz y Ay, como todos dices. los que están fit siempre dicen que es No, pero genética creo que- y corren. No, sí no voy al aprendes la moderación, no voy al porque- gimnasio, Juan, no voy al gimnasio como muchos que se levantan a las 5 de la mañana 2 horas. Sí. No, yo creo que tienes que lograr tú mismo un balance y Equilibrio. unos límites porque, claro, hay cosas a las que sabes que tienes que ir porque así es y vas a ver una cena en la que a lo mejor organiza una marca en la que todos los 20, 30 editores más importantes de México están ahí sentados porque todo el mundo hoy en día es Ah. consciente, como tú dices, que esto es un negocio y que tenemos que... No, y que va a estar tu nombre ahí, Sí, entonces exacto. a la comida previa que es nada más le dices, importante- ay, gracias, agüita. Pero claro, todo termina a la medianoche y al otro día no es como que te levantes 3 horas más tarde porque llegaste a la medianoche a tu casa, no, te levantas a la misma hora. Yo creo que es disciplina y es ir balanceando y es sabiendo a qué sí decir que sí y a qué sí decir que no con el dolor del alma, pero que... Y creo que hay una madurez también con el tiempo, porque, o sea, en las primeras fiestas a las que te invitaban cuando eras Sí. reportero junior, te ponías la borrachera nuclear y te comías todo lo que te ponían enfrente y vas aprendiendo a moderarte Sí, con el tiempo, sí, sí, ¿no? sí. O sea, Hay que No, saber. hay que- no eres un no tienes que invitado ser de el la primero en marca. llegar a la fiesta, ni Exacto. tienes que ser el último, ¿no? De acuerdo. Pero en su momento, cuando eres muy junior, pues te deslumbra toda la cosa y mira, ahí está no sé quién y mira, hay barras libres y comida lo que dame todos los camarones y después intoxicación y vomitando, ¿no? Y ahora ya sabes qué comer, mides, ya eres moderación. moderado. Es que de verdad lo aprendes, pues sí, es que Pero lo todo dirás de esto- broma, pero es verdad. Y, Sí. y como también a lo mejor son sus horas de vuelo, pero creo que los editores también de estar tras bambalinas, de pronto hubo como ese boom de editores y de que están al frente y de que justo es cómo balanceas a ver, soy el título y es mi talento, pero yo no soy el estrella. ¿Les ha pasado a ustedes que algún amigo les ha dicho, oye, Alfonso, ya siéntate? O sea, bájale 2 Afortunadamente rayitas. no, porque he tratado de ser siempre muy aterrizado y ustedes son ecuánimes. Sí, por el contrario, somos Pero como muy discretos, pasa y lo hablas con colegas muchas veces como de que, Pero o sea, sí le has dicho a algún sí sería, colega de, sí "Oye, es algo donde 3 sería rayitas". donde sería fácil perder el piso, como decimos, porque Te invitan a porque todos ese lados. tipo de cosas, Te mandan regalos de sobre todos todo si lados. estás nuevo, pueden descrestarte y sonar muy muy fashion y muy esto, entonces El glamour. tienes que saber aplacarte tú mismo y que eso además es pasajero, ¿no? O sea, un día estás en un título, pero al otro día ya te fuiste de ahí, estarás en otro lado, o sea, Pero también pasa, como pasa con los de comercial, si lo hablamos, si es tu pluma, si es tu modo de escribir, te vayas al título que vayas, Ujú. digo, Sí, a menos eso- que ya sea agua y aceite, ¿no? De vida y estilo me fui a cocina, pues ya está un Sí. poquito más difícil. Pero Pero, aún así tienes te como ese sigue estilo de cómo tu contar las reputación. cosas, ¿eh? Yo Sí, sí, soy, sí. o sea, puedo escribirte me tocó cubrir deportes y mundiales de fútbol y métele la misma alegría y trata de conectar con la audiencia, contando de manera divertida y puede ser un partido de fútbol o el reporte de resultados de una empresa, o sea, al final tienes como esta curiosidad y la forma de contar las cosas para tratarla de hacer interesante y son horas de vuelo. Y toda esta parte que de repente es chamba del periodista y del editor, no te la enseñan en la escuela, es un oficio y la Ujú. aprendes sobre Sí, la te vas marcha. O sea, no formando. sabes que vas a lidiar con estos problemas hasta que los tienes ahí y lo estás viviendo. Que se me hace importante contarle a la gente joven que a lo mejor se imagina desde fuera que esto es muy deslumbrante y muy... De fuera se imaginan de Devil Wears Prada Sí. todo el tiempo. que es bien pesado. O sea, yo he estado, por ejemplo, los últimos años me tocó, estando en Square, ir a cubrir la feria de relojería que hay en Suiza todos los Sí, años, que es se muy llama Watches and glamorosa, Wonders. pero- Pero claro, como estás con la diferencia horaria, me tocó justo, se daba, y además era así porque pues eso no En lo escoges, cierre. estábamos en cierre. Entonces yo llegaba al hotel después de una cena con una marca que era tu anunciante y que tenías que ir a esa cena, a sentarme en la computadora a las 10 de la noche a seguirle porque en México estaba tu equipo cerrando y no podías decir, no, hasta mañana, Sí, o sea, sí, yo me voy a mañana dormir le y nos seguimos. vemos mañana. O sea, entonces claro, al otro día llegabas a las 8 de la mañana a tu primera cita en la feria y pues Fundido. a darle, o sea, Y era semana de glamour, era una semana de no dormir. es parte de y
y hay que hacerlo, ¿no? Pero un poco para decirte que es más pesado de lo que la gente desde fuera se puede llegar a imaginar. O sea, hoy en día que los equipos además son, Sí. en la mayoría de casos, más pequeños que antes, pues tienes que dirigir, que editar, que escribir, que ir al evento, que Somos todo, coordinar la sesión Es de todo, fotos. pero también te hace mucho más completo y Sí. en realidad entiendes un poco de todo. Y somos Sí. vendedores de nuestro título Sí. y vendedores de nuestras respectivas marcas. Sí, ir a una junta Está- comercial, ir a mil cosas, ¿no? Pero es interesante. Sí, eso. eso lo Es hace más laborioso, holístico. tiene Te muchas forma mucho- gratificaciones, pero no es fácil. Sí. No es fácil. ¿Y qué viene para ti? Que viene, pues justo he estado como, ha sido un periodo interesante en el sentido de que siempre me había ido de un lugar a otro, afortunadamente se iba conectando una cosa con otra. Ahorita he estado como en unos meses tranquilos, entre comillas, en el sentido de que no tengo que ir a una oficina o tener un horario, pero he hecho varias cosas freelance, algunas con medios, otras es también interesante y divertido. Y seguramente quien haya estado en una situación similar le ha pasado que es... De esa marca personal que te construiste al final. Sí, es chistoso, pero te vienes a dar cuenta cuando ya estás un poco fuera de ese boroló del día a día. Mucha gente te dice, oye, ¿qué vas a hacer? Me gustaría trabajar contigo. A lo mejor, mira, yo no soy un medio, pero soy una agencia que lleva influencers y hago contenido de tal y cual manera. Y me gusta la manera como tú cuentas historias, porque no hablamos a ver qué podemos hacer. Y esos contactos que tú vas haciendo con los años, que nunca los piensas, o sea, nunca te portas bien por pensando en que algún día te va a redituar y te va a ser útil para algo, te empiezas a dar cuenta que se convierten en una cosa interesante porque la gente te busca un poco por eso, ¿no? Oye, me interesaría sentarme contigo para hacer tal cosa. Tengo por ejemplo, dos buenas amigas, una ex editora y otra que ha trabajado mucho en el mundo del PR y que van a hacer un libro, y me dijeron, ¿te suena ser como el coordinador de ese libro con nosotras de cara a lo que vamos a hacer para fin de año? Entonces, ¡qué increíble! Está interesante, van saliendo cosas que no te imaginas en un primer momento. Ahí ya es tu talento y marca personal Sí. y no un título. Ahí ya tiene uno que definir hacia qué lado quiere irse más, ¿no? Sí. Claro. Sí, pero está interesante. Estoy apoyando a una buena amiga que tiene una agencia de talentos de músicos y siempre me había buscado y me había dicho, oye, hagamos cosas juntos, pero pues era muy difícil estando en una revista, y hoy en día estamos haciendo cosas en ese sentido como de acercamiento de sus talentos con marcas, que es como un mundo que uno ni se imagina cómo funciona, pero está divertido. Siempre como que hablamos con gente que está hoy en día... Y lo que siempre te dicen es, hay vida más allá de lo que siempre te imaginas, ¿no? De que te vas a ir de un lado y como que, claro, a uno le da un susto normal de qué voy a hacer ahora, pero la incertidumbre siempre te genera como un estrés ahí, pero te empiezas a dar cuenta que hay más cosas de las que te imaginas inicialmente, y está divertido también estar un poco del otro lado. Entonces ahí andamos en eso. ¿Y dónde te pueden seguir para que sigan esa historia en la cual te estás reinventando? ¿Dónde te siguen? En Instagram es donde soy más activo, digamos, en el día a día. Y soy Alfonso Parra y 2 guiones bajos. Fue porque en algún momento era Alfonso Parra GQ y en algún momento el GQ tuvo que desaparecer. Por eso tienes que claro. El GQ tuvo que desaparecer. Sí. Y claro, muchos de los nombres propios ya están tomados claro. por alguien en algún lugar del mundo, entonces... Sí, termina siendo el 7700, pero al final del día Sí. creo que hay un montón de historias que contar, Sí. y esa escuela que tenemos los editores que ya tenemos un rato, o los que están empezando, es ver el valor de todo eso que está allá afuera y siempre ser curioso. A ver, si a ti te sorprende, es más probable que la gente conecte con esa historia que si de entrada dices, esto es una flojera, pues no lo vas a contar. Es más, que ese sea tu filtro. No lo vas a escribir bien, ¿no? Es eso. Hay que sorprendernos ahí con no las se puede cosas, fingir. que hay muchas historias allá afuera que contar. ¿Y qué viene para ti? Pues estoy buscando oportunidades allá afuera en el mercado, no, hombre, no, muy felices. Eso con se Fast corta Company, junto con mi y aquí tos. estamos. No, déjalo para que todo el mundo sepa cómo me tratan. No. Que vean ¿Cómo es nos esta va. relación? Y demás. Gracias a los dos por haber estado el día de hoy aquí. Ustedes. Pero gracias por venir a contar un poquito más de esas historias
que a veces no es tan fácil llevarlas a cabo, no es tan fácil que nazcan, y que la carrera de un editor puede ser muy glamorosa, pero implica mucho trabajo. Sí, sin también duda. lloramos. También lloramos, exacto. También lloran. Ellos Ah. también lloran. Exacto. Los dejo con eso y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Por favor, no se olviden de escucharnos en las plataformas de audio o vernos en YouTube para que nos vean a los tres de todo lo que chismeamos el día de hoy. Gracias. Gracias, Vani. Gracias. Be In. Conversaciones inspiradoras con las voces que transforman. Be In es una producción de Lucid Films.